Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a todas, todos, todes. Estamos en la unidad número 5. Estamos tratando el derecho diplomático y consular. Y para introducir el siguiente tema, vamos a plantear esta pregunta: ¿cómo se regulan las relaciones diplomáticas? Por ejemplo, ¿cuál es la relación, cuál es la relación que determina si Ecuador actuó conforme a derecho o contrario al derecho en el arresto de un ecuatoriano que pedía asilo en la Embajada de México en Ecuador? Para ello, vamos a... Luciana estará por ahí. Juan Luis, Guadalupe, Gabriela. Sí, profesor. Guadalupe, pues, ¿cómo crees, estimas? No tienes por qué saberlo, ¿no? Para eso es el curso, pero ¿cómo se regularán el derecho diplomático? Pues me imagino que mediante acuerdos o podría ser, por ejemplo, por la Carta de la ONU, que podría ser un principio de igualdad soberana que cooperan entre estados, podría ser. Bueno, acuerdos, sí, efectivamente, acuerdos. La Carta de la ONU, pues, eh, establece las relaciones de amistad entre los estados. Efectivamente, contempla el principio de igualdad soberana de los estados, que es el principio fundador del sistema de la ONU, que está en parálisis, ¿no? La ONU no ha logrado ser muy efectiva propiamente por la estructura que tiene. Ya ha cambiado mucho las relaciones internacionales desde la creación de la ONU hasta hoy. Y estamos viendo cómo hay una violación flagrante a las normas de la ONU. Pero sí, efectivamente, acuerdo entre las partes, entre los estados. La ONU, digamos que sí, indirectamente se podría decir que sí. Gracias, Guadalupe. Daniela Ailín estará por ahí. Andrea Desiré. Renata. Denise Ailín. Profesor. Denise. Em, ¿Y de qué otra manera, además de acuerdos, o cómo se le podría llamar a esos acuerdos que mencionó tu compañera Guadalupe, que regulan las relaciones diplomáticas? Por ejemplo, en la segunda parte de la pregunta, eh, ¿cuál es la regulación que determina en tu perspectiva si Ecuador actuó bien o actuó mal al ingresar a la Embajada de México en Ecuador? ¿Si estás ahí? Ah, pues, sí, 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 ok. Pues también puede ser con la Convención de Viena. Muy bien. eh, Efectivamente, Convención de Viena sobre relaciones consulares. Gracias, Denise. Perfecto. Sí, efectivamente. Eh, ¿Cómo se regula el derecho diplomático? La regulación internacional se rige por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961. Este es el marco jurídico universal. Gran, mm, la inmensa mayoría de los estados, no revisé los estados que son miembros de la convención, pero hasta Estados Unidos es miembro de esta convención. Son, merece el calificativo de marco jurídico universal, efectivamente universal. Y bueno, esta es la regulación internacional. Es pues es un acuerdo
entre estados, es un acuerdo multilateral, entonces sí, efectivamente se regula por acuerdos, en este caso un tratado que se llama convención. Este instrumento es una codificación del derecho consuetudinario practicado por los estados. ¿Qué es el derecho consuetudinario? A ver si nos puede recordar eh, Carla Natalia, ¿estará por ahí? Carla Venecia. Sí, profesor. Eh, ¿Recuerdas lo que es el derecho consuetudinario? ¿Nos podrías dar algún comentario? Pues prácticamente era como esas costumbres o ese tipo de derechos cuando, o conjunto, por ejemplo, de normas que nacían de las tradiciones y que se iban positivizando, creo, según yo. Muy bien, gracias Carla. Sí, pues es la costumbre, eh, es decir, Carla sugiere las tradiciones, es decir, las prácticas, ¿no? Las prácticas de los estados, las prácticas de los sujetos de derecho internacional, los estados y las organizaciones internacionales. Muy bien, gracias, Carla. Sí, pues el, el derecho consuetudinario es la práctica de los estados, luego entonces el derecho diplomático se rige convencional y consuetudinariamente. Se rige por acuerdo entre las partes, eh, acuerdo entre los sujetos de derecho internacional público, por ejemplo, convenciones, en este caso la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, y la práctica de los estados, porque puede haber prácticas eh, ajenas a la regulación que contempla la Convención de Viena. Y bueno, la lámina menciona que es un instrumento, es decir, esta convención es un instrumento que codificó el derecho consuetudinario practicado por los estados. ¿Qué significa codificar? Significa llevar a a una convención, a un código, a un tratado, esa práctica. Eso es codificar. También hay codificación en derecho interno, en derecho privado, por ejemplo, pues tiene tenemos una tradición de codificación, es una línea de investigación, de hecho, en historia del derecho, y México no es la excepción. La Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, también está la de relaciones consulares, que es 2 años posterior a esta convención. En este momento estamos hablando de la regulación convencional diplomática. La consular, pues, es la regulación de los agentes consulares, las personas agentes consulares, que son, por decir, por mencionar algo, México en Estados Unidos tiene una embajada, solo puede tener una embajada, no podemos tener dos embajadas, y tenemos alrededor de 50 consulados. Entonces la regulación consular es distinta, es similar, pero es distinta a la regulación diplomática. Bueno, aquí en la lámina pueden ver el procedimiento, el trámite constitucional que siguió en México la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Este trámite pues nos da una idea, pienso yo, nos ayuda a reforzar lo que ya analizamos en la unidad anterior sobre derecho de los tratados. En primer lugar, la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es donde está tomada esta información, eh, incluye el lugar y fecha de adopción. Por eso se llama Convención de Viena. Generalmente se incorpora en el título el lugar donde se adoptó una convención. No siempre, pero existe esa práctica de incluir el lugar de adopción, de redacción de un tratado. En este caso es Viena, ¿no? Viena, Austria, 18 de abril de 1961. La categoría es multilateral, esos son dos, más de tres estados multilateral. Este es de carácter universal porque hay tratados multilaterales de carácter regional, como ya analizamos en su momento. El estatus de esta convención es
vigente, es decir, obliga a las partes de esta convención, entre ellas México. El tema es el derecho diplomático y consular. Incluye el aspecto consular, aunque la convención en estricto sentido se relaciona a las relaciones diplomáticas. ¿Cuál fue el trámite constitucional? Pues aquí viene la fecha de firma de México. Este dato nos ayuda eh, a darnos cuenta que la firma de México es la misma fecha de adopción de esta convención uh, en que se, o en que se puso a disposición de las partes, ¿no? Bueno, como es una eh, convención redactada en Viena, puedo presumir que México, este dato de la firma de México que coincide con el anuncio o la adopción de esta convención, pues significa que México fue este, negociador en la redacción del texto de la convención. Bueno, luego vino la aprobación del Senado, la fecha de entrada en vigor internacional no coincide con la de México, es decir, México fue negociador de esta convención, firmamos el mismo día en que se terminaron las negociaciones con la firma de esta convención, pero su entrada en vigor no coincide con la entrada en vigor internacional, es decir, la entrada en vigor para México es distinta de la entrada en vigor a nivel internacional. Esta convención entró en vigor el 24 de abril de 1964 y para México entró el 16 de julio de 1965. Es decir, hubo un pequeño lapso en que entró en vigor para México. No es grave, tampoco es poco más de un año nada más. Y aquí están el enlace para acceder a este tratado en la página de la ONU, las unidades administrativas que le dan seguimiento es la consultoría jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores, tal vez a las y a los que les interese esta materia de derecho internacional público, podrían pensar en hacer su servicio social en la Secretaría de Relaciones Exteriores y eventualmente de allí pues hacer carrera mm, pues en el servicio exterior mexicano. Ahora vamos a introducir otro tema con estas preguntas. ¿Puede un Estado obligar a otro a admitir a su embajadora o embajador? Eh, Andrea Jimena estará por ahí. Andrea Jimena O. Sí, profesor, ¿me escucha? Bien, te escucho. Bueno, profe, Sí, adelante. La pregunta es si puede un Estado obligar a otro a admitir a su embajadora o a su embajador. yo digo que no, sin embargo, sí se practica. Ok, ¿podrías desarrollar un poco más? ¿Es correcto? No, no puede un Estado obligar a otro a aceptar a su embajador, efectivamente. Pues yo creo que es muy similar a lo de los tratados internacionales. Puede ser que dicha persona no no pueda sujetarse a al régimen de ese país y no se puede interponer porque pues un país no puede intervenir en otro sin una acción previa, ¿no? Ok, gracias Andreas. Pues sí, efectivamente un Estado no puede obligar a otro. Luego entonces la siguiente pregunta de la lámina, pues significa que jurídicamente Estados Unidos no puede obligar ni a Venezuela, ni a México o Cuba a admitir a sus embajadores, embajadoras. Recientemente se nombró embajador de Estados Unidos en Venezuela poco más de, después de una década de relaciones irregulares, relaciones entre comillas, porque Estados Unidos desde la época de Obama sancionó a Venezuela. Es una cantidad de sanciones, eh,
establecidas o dictadas por los Estados Unidos, admitiendo prácticamente no admitiendo, pues ejerciendo el poder que tiene como primera potencia en contra de un país como Venezuela, que tiene la primera reserva de petróleo en el mundo y que ahora parece estar bajo el, eh, el dominio de los Estados Unidos, ¿no? Tan es así que, pues, Venezuela no, aunque es aliado, por lo menos hasta la fecha no ha habido una ruptura formal, pública entre Venezuela y Cuba, aliados. Aún así Venezuela no envía petróleo a Cuba, lo cual es un síntoma, ¿no? Del control que tiene Estados Unidos sobre el petróleo venezolano y la fuerza que tienen las sanciones que emite un gobierno como el de Estados Unidos. Pero bueno, el punto es que ningún estado puede obligar a otro a admitir su embajador, su embajadora, no obstante que ya desde el punto de vista de las relaciones internacionales, pues una potencia como Estados Unidos, cuando sugiere nombrar un embajador, difícilmente un estado como Venezuela, México, tal vez el de Cuba, pero eh, difícilmente tampoco se opondría al nombramiento de una persona que haya sido propuesta por Estados Unidos. No obstante, repito, pues mm, no hay obligación de admitir a un embajador. O sea, se puede negar un Estado a admitir a un embajador o embajadora. Para admitir una persona embajadora, los estados deben tener el mismo régimen político, por ejemplo, tener ambos estados regímenes democráticos. Fernanda, adelante. Sí, bueno, justamente con esta pregunta, pues no, igual, no, porque al final del día cada estado se va a hablar conforme su soberanía, no involucra pues su ideología o su forma de gobierno. Entonces, yo pienso que no tiene relevancia en ese caso. Excelente. Efectivamente, no se requiere que tengan el mismo régimen político. Antes de Víctor Manuel había levantado la mano Sharon. ¿Te arrepentiste o quieres agregar algo? Es que bueno, era lo mismo que mi compañera, que pues básicamente no importa en régimen, o sea, mientras ambos tengan una buena relación diplomática, pues ambos van a poder tener, por ejemplo, un embajador. Bueno, gracias, Sharon. Adelante, Víctor Manuel. Sí, profesor, estoy de acuerdo con mis compañeras. Al final de cuentas, los estados no necesitan tener el mismo régimen político y tengo entendido que este intercambio de embajadores también es para darle reconocimiento a la existencia del estado, ¿no? Y prácticamente a la efectividad de sus gobiernos. Muy bien, sí. El reconocimiento del Estado, por ejemplo, México recientemente aceptó las cartas credenciales de la embajadora de Palestina en México. Antes teníamos una oficina de intereses. El día de ayer, eh, el doctor Juan Manuel Portilla Gómez, que fue parte de mi sínodo de doctorado, perdón, de maestría hace ya algunos años, en el evento en que tuvimos el día de ayer sobre el conflicto en Irán, él mencionó que no se ha completado el círculo en relación a Palestina, puesto que no hemos nombrado embajador o embajadora de México en Palestina. No obstante que sí, eh, repito, ya México aceptó las cartas credenciales de la embajadora de Palestina en México, como lo comentamos en la clase eh, pasada, la clase anterior. De hecho, mencioné ese caso en particular. Em, y sí, efectivamente es la representación. Una embajada tiene la característica de que el embajador o la embajadora o la misión diplomática, que es el término técnico que se utiliza en la Convención de Viena, pues ejerce la representación del Estado. Por ejemplo, nuestra embajada en Estados Unidos representa a México, ¿no? Esa misión diplomática mexicana en Estados Unidos representa los intereses de México en los Estados Unidos. Entonces sí, una de las características, pues la primordial es la representatividad.
el ejercicio de representación. Ahora, en relación a México, nuestra doctrina Estrada, eh, tal vez no ejercida coherentemente a través de los años, pero doctrina al fin, es decir, la práctica que ha tenido México en relación a reconocer o desconocer. México no se pronuncia por reconocer o desconocer gobiernos ni estados, ¿no? Por ejemplo, eh, el presidente secuestrado venezolano, secuestrado por los Estados Unidos, en- ingresó a Venezuela, secuestró al presidente y lo llevó a territorio estadounidense. Está preso ilegalmente allá. México, y hubo una campaña de desprestigio. Así son las declaraciones de guerra en la actualidad, desprestigias a un líder de un estado por la prensa. Tiene mucho poder todavía Estados Unidos para manipular nuestro, nuestras percepciones y posiblemente hayan manipulado las nuestras en relación a, a Nicolás Maduro, ¿no? Que si uno entra a redes sociales, en fin, el punto es que lo satanizaron, pues, y lo secuestraron. A donde quiero llegar es que México mantuvo su embajada en Venezuela y mantuvo la embajada de Venezuela en México, sin pronunciar la palabra te desconozco, te reconozco. Es decir, nuestra práctica, de acuerdo a la doctrina Estrada, es ni desconocer ni reconocer, sino solamente o mantenemos nuestra embajada o la retiramos. Y no pronunciamos esas palabras colonialistas de, no, pues, eres un buen chico, te reconozco, ¿no? O eres un mal chico, te desconozco. Eso es una práctica que México no realiza, o pretende no realizarla. Aunque la presidenta de la República, en algunas conferencias matutinas, ha usado el término reconocer, particularmente en lo que se refiere a Palestina, ¿no? Que reconoció a Palestina. Tal vez no sea bueno, podemos decir que no es el término más feliz. Eso contradice nuestra doctrina Estrada, pero puede interpretarse en un sentido amplio, en el sentido de que, pues, admitió o recibió las cartas credenciales de la embajadora de Palestina en México. Pero bueno, el punto es la representatividad, efectivamente, es una característica primordial de las embajadas. Y luego otro tema, los miembros de la familia de la persona agente diplomática general. Adelante, Briana, Bueno, era para contestar la pregunta. por favor, sí. Este, Creo que sí, bueno, yo había visto así más o menos que sí gozan de privilegios. Unos creo que eran, fiscales y que creo que no podrían ser juzgados por los tribunales locales tan fácilmente. Muy bien, sí, la familia de la persona agente diplomática, generalmente conocido como embajadora, embajador, también gozan de privilegios similares. Similares significa que no todos, pero también gozan de privilegios similares. Muy bien, Briana, efectivamente. Y bueno, esto es un resumen, aunque está muy abultada la lámina en contenido. No obstante, es valiosa la lámina, pienso yo, porque resume el contenido de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas de 1961 y está el enlace. Ustedes tienen acceso a esta presentación. Bueno, no la actualicé, no la he actualizado, pero al terminar esta clase la actualizo para que tengan acceso a ella, actualizada. Em, Esta convención que regula los privilegios e inmunidades mm, aclara que no se conceden en beneficio de las personas, sino para garantizar el desempeño eficaz de las funciones de las misiones diplomáticas como representantes de sus estados. Es decir, no son privilegios para que se den la gran vida. Digo, viven bien los embajadores en general. Brindis, recepciones, cenas, comidas, eventos culturales, reuniones con personalidades, en fin, o sea, sí viven bien, mm, pero aquí los privilegios e inmunidades no son
la gran vida, ¿no? La buena vida, sino para eh, garantizar el desempeño eficaz de las funciones de las misiones diplomáticas. Y bueno, no es lo mismo ser embajador en una mm, en una potencia, el embajador de México en Estados Unidos, ¿no? Nada más hay uno. Es muy difícil ser embajador, embajadora. Este, y además de que no siempre los embajadores y embajadoras que se nombran son de carrera, a veces son políticos, ¿no? De eso hablaremos más adelante. Pero bueno, el punto a resaltar, a destacar, a subrayar es que estos privilegios e inmunidades que tienen las personas agentes diplomáticas es para garantizar, repito, el desempeño eficaz de sus funciones. ¿Cuál es el propósito de la convención? Establecer un marco para las relaciones amistosas, por eso es la diplomacia, es la regulación de la amistad, si quieren verlo de esa manera, de la amistad entre las naciones, o si son naciones, pues que no se, naciones con conflictos, pues a pesar de tener diferencias políticas, de tener regímenes políticos distintos, por ejemplo, Estados Unidos y Cuba. Bueno, en este momento no hay un embajador nombrado por parte de Estados Unidos en Cuba, pero cuando en la segunda etapa de Obama, en la segunda presidencia de Obama, se nombró embajador eh, de Estados Unidos en Cuba. Y son, pues, ya saben ustedes, son países que han tenido tensiones, tienen tensiones actualmente, y probablemente estamos en una situación de gran riesgo de repetir una agresión de Estados Unidos a Cuba. Ya ha sido agredida Cuba por los Estados Unidos, en el caso de Playa Girón, que eh, triunfaron los cubanos, en 72 horas lograron pues vencer a los mercenarios instigados por Estados Unidos para agredir Cuba. Pero bueno, en fin, el punto es que esta convención regula las relaciones amistosas entre los estados, pero no solo amistosas, sino también las relaciones diplomáticas entre naciones que pueden tener conflictos. Es mejor tratar los conflictos vía diplomática que porque por la vía de la fuerza, como hizo Estados Unidos a instigación de Israel en contra de Irán. Y estaban teniendo negociaciones. Ya vimos en la clase pasada las concesiones que hizo Irán, las, eh, las ofertas en las negociaciones estaban de testigos como mediadores el Reino Unido y Omán, dos estados, pues, amigos de Estados Unidos, aceptados por Irán. Es decir, es creíble, pues, esta información de que las ofertas que hizo Irán de suspender el desarrollo de uranio, e incluso donar el desarrollo de uranio que tenía para producir energía eléctrica, es decir, el desarrollo de uranio con fines pacíficos, con fines civiles, que no es otra cosa que la producción de energía eléctrica. Mm, y aún así, aún a pesar de las ofertas que hizo Irán a Estados Unidos, teniendo como mediadores o como testigos, si quieren verlo así, a Oman y al Reino Unido, aún así, pues Estados Unidos decidió agredir a Irán, matar al ayatollah y buscar un cambio de régimen, pero Irán hasta el momento ha logrado resistir y parece estar muy preparado para una guerra asimétrica de desgaste que difícilmente podrá sostener, según los analistas que yo he revisado. John Mearsheimer, por ejemplo, es un politólogo estadounidense eh, que dice eso, que difícilmente puede sostener una guerra de desgaste de Estados Unidos e Israel. Pero bueno, mm, repito, el propósito de esta convención es establecer un marco para las relaciones amistosas entre las naciones, independientemente de sus regímenes. Uno puede tener carácter
democrático como Estados Unidos, aunque se le puede criticar por muchas cosas, pues bueno, es un régimen democrático, hay elección, pues entendiendo por ello, pues que hay elecciones, hay renovación periódica de autoridades, etcétera. Pero a pesar de eso, pues tiene relaciones con reinos árabes del Golfo Pérsico que no tienen regímenes democráticos. O sea, no hay, o sea, tienen reyes, pues, bueno, o sultanes o eh, el término que reciban esas figuras equivalentes al, por ejemplo, al rey de España. Bueno, define roles esta convención, define roles como jefe de misión, no tiene un lenguaje de igualdad de género, de paridad de género, bueno, sería, define los roles de persona jefe de misión, de persona agente diplomática y de locales de la misión. Jefe de misión, pues, es el embajador o embajadora. ¿Cuáles son las funciones diplomáticas reguladas en esta convención? Ya lo hemos mencionado, pero no está de más recordarlas. Representar al Estado acreditante, que ya lo mencionó Víctor Manuel, la representatividad. Proteger sus intereses y los de sus nacionales. Por ejemplo, nuestro embajador Esteban Moctezuma en Estados Unidos, pues protege nuestros intereses, los intereses mexicanos, los intereses del Estado mexicano y también de sus nacionales, o sea, de las y los mexicanos. Otra función es diplomática, es negociar con el Estado receptor, aunque el TEMEC está siendo negociado por el secretario de Economía mexicano, eso no implica que no pueda participar como negociador el embajador de México en Estados Unidos en relación al TEMEC. Otra función es informar sobre las condiciones en dicho estado. Ya lo hemos hablado, ¿no? Informarse por vías lícitas, permitidas. Generalmente, bueno, ahora con la tecnología de hoy es más fácil hacer un reporte, teniendo cuidado con los sesgos que tiene la inteligencia artificial, los algoritmos, es decir, las órdenes que reciben las computadoras para darte información, pues tienen sesgos raciales, sesgos políticos, etcétera. No obstante esos sesgos, pues con la tecnología de hoy es más fácil hoy en día tener un reporte periodístico, ¿no? Por ejemplo, pero en algún tiempo se imprimía un reporte de prensa que se revisaba toda la prensa y se hacía un reporte. Eh, es parecido a lo que hace la Cámara de Diputados. Ustedes, de hecho, sería un hábito que yo les recomiendo que tengan, revisar los reportes de prensa que se pueden recibir distintos nombres, resumen ejecutivo, eh, mm, que ese resumen es el nombre que recibe, por ejemplo, los reportes de prensa que hace el área de comunicación social de la Cámara de Diputados y su equivalente hace también se hace en la Cámara de Senadores. Pues un hábito que yo les sugiero es revisar ese reporte diariamente. Y no lo tienen que leer completo, pues pueden lo abren y pueden ir viendo por los encabezados, este, las portadas de los principales periódicos mexicanos están en ese reporte. En fin, o sea, es un hábito que como abogados, abogadas, sobre todo por ser esta disciplina, es, mm, es mejor que uno como abogado o abogada, sea litigante o no sea litigante, pero para el ejercicio o el mejor ejercicio de la profesión, pues eh, tener conocimiento del contexto en el que uno se desenvuelve. Me refiero a cuáles son las noticias, ¿no? De mayor relevancia en el país, etcétera. Pues bueno, un reporte similar se hacía, supongo que se sigue haciendo, aunque ya más fácilmente hoy en día, en las embajadas, en las secretarías de Relaciones Exteriores, etcétera.
Em, También regula cómo se realizan los nombramientos de embajadores, embajadoras. El establecimiento de misiones diplomáticas es por consentimiento mutuo. Esto de mutuo ya es un pleonasmo, ¿no? Pues por consentimiento. El estado receptor debe dar su consentimiento, conocido como agreement, para el jefe de misión, para la persona jefe de misión, y puede declarar a cualquier miembro persona non grata sin explicar los motivos. ¿Qué es nombrar persona non grata? En la época de Fox, mm, México nombró persona non grata al embajador de Cuba en México, por razones que no dieron. De hecho, México estaba en su derecho de no dar las razones, los motivos, pero cualquier persona informada pues sabía que era por razones de carácter ideológico, intentando quedar bien con el patrón, así decir, Estados Unidos, y fue interpretado por la gran mayoría como un acto de sumisión de México, eh, de declinación de su soberanía frente a los Estados Unidos. Curiosamente, el, en el aniversario de la expropiación petrolera, que se conmemora cada 18 de marzo, y es una fecha en que los presidentes, en este caso la presidenta, pues realiza un acto, porque pues es un hecho fundacional o, bueno, no fundacional, pero un hecho muy relevante para el Estado mexicano. Pues la presidenta en esta conmemoración de la expropiación petrolera hizo referencia a la soberanía, que, eh, eh, particularmente la energética, ¿no? Y se hicieron muchas publicaciones. Yo vi en redes sociales publicaciones, por ejemplo, la revista Memoria, les recomiendo esa revista, publicó las palabras de Lázaro Cárdenas en torno a eh, la agresión que sufrió Cuba en Playa Girón, y como Lázaro Cárdenas, que llevó a cabo esa expropiación, era el presidente cuando se expropió el petróleo, lo renacionalizamos, petróleo mexicano, un acto soberano mexicano, y llamó a la solidaridad con el pueblo de Cuba. Pero bueno, me acordé porque pues México nombró persona no grata al embajador, en la época de Fox, al embajador de Cuba en México. Y pues no tenía que dar explicaciones, pero bueno, los motivos fueron de carácter ideológico y para quedar bien con el patrón, ¿no? Con los Estados Unidos. No obstante, repito que formalmente, de acuerdo a esta convención, no hay obligación de explicar los motivos por los cuales se nombra persona no grata. ¿Cuál es la consecuencia de nombrar persona no grata eh, a un embajador o embajadora? Pues que se tiene que retirar, recoger sus cosas, generalmente se les da 48 horas. Recientemente, Ecuador ordenó el retiro del embajador de Cuba en Ecuador, también por razones ideológicas, quedando bien con el patrón, es decir, Estados Unidos. Y le dio 48 horas. Generalmente se les da 48 horas. Así recogen sus cosas. Bueno, voy a avanzar un poco más rápido. Los locales de la misión diplomática son inviolables. Los agentes del Estado receptor no pueden entrar sin permiso, que fue lo que hizo Ecuador en la Embajada de México en ese país. Existe la obligación de proteger los locales contra intrusiones o daños. O sea, no solo no podía entrar Ecuador a nuestra embajada, sino que además tiene la obligación de proteger los locales, en este caso el inmueble de la embajada, contra intrusiones o daños. En México, por ejemplo, si ustedes van a Polanco, hay una diversidad de embajadas, entre ellas la de México, perdón, la de Cuba en México. Los archivos y documentos son siempre inviolables. Se garantiza la libre comunicación para fines oficiales, la correspondencia oficial y la valija diplomática es la maleta que trae
y que traen los agentes diplomáticos son inviolables. Esta última no puede ser abierta ni retenida. Es decir, que uno como persona normal, simple mortal, cuando sale del país y regresa, pues puede hacer el caso que te pidan que abras la maleta. Pues eso no se le puede pedir a un agente diplomático. La persona del agente diplomático es inviolable y no puede ser detenida, goza de inmunidad de jurisdicción penal absoluta e inmunidad civil y administrativa, con excepciones limitadas como acciones sucesorias privadas. Si hereda un bien inmueble, un embajador que está representando a su país, pues esa herencia no está protegida por privilegios e inmunidades. Hay exención de todos los impuestos y gravámenes personales o reales, nacionales, regionales o municipales. Eso es un privilegio fiscal. También se permite la entrada de objetos de uso oficial o personal con exención de derechos de aduana. Los miembros de la familia, esto ya lo respondimos, los miembros de la familia de la gente que no sean nacionales del Estado receptor gozan de privilegios similares. El personal administrativo, técnico y de servicio tiene inmunidades limitadas a sus funciones oficiales. Todas las personas que gocen de privilegios deben respetar las leyes del Estado receptor y no inmiscuirse en los asuntos internos de esos estados. No siempre se cumple. Por ejemplo, el embajador de Estados Unidos en México ha hecho, eh, ha faltado a esta obligación. Por ejemplo, cuando celebró la Casa Blanca, celebró la agresión de Estados Unidos a México y que se desplegó la bandera estadounidense en el Palacio Nacional, cuando nos intervinieron en 1847 y 1848, y que resultó en el Tratado Guadalupe Hidalgo, en el cual se formalizó la pérdida de más de la mitad del territorio mexicano, en perjuicio nuestro y en beneficio de los Estados Unidos. Es decir, faltó a la obligación el embajador de Estados Unidos en México a cumplir con esta obligación. En caso de ruptura de relaciones, por ejemplo, como es el caso de México y Ecuador, no tenemos relaciones diplomáticas, el Estado receptor debe proteger los locales y bienes de la misión. Afortunadamente, a pesar de que Ecuador agredió nuestra embajada, sí otorgó garantías de proteger los locales y bienes de la misión diplomática de México en Ecuador. ¿Las embajadas de qué país serán las más agredidas en el mundo? Víctor Manuel ya participó. Salvador estará por ahí. Sí, sí, maestro. ¿Cuál te imaginarás que pueda ser qué país cuyas embajadas te imaginas que puedan ser las más agredidas en el mundo? Pues podría ser las embajadas de Estados Unidos, no sé, por A lo todo su mejor, ¿no? historial. Eh, Pues, pues siento que por lo general no son muy agredidas, pero también inclusive la de México contra, bueno, cuando pasó lo de Ecuador, incluso sí fue de gran revuelo mundial porque no es muy frecuente que se agredan embajadas. muy bien, Entonces pues siento sí, que sería la de México y Estados Unidos. a lo mejor México y Estados Unidos, los de Estados Unidos recientemente algunas están siendo agredidas eh, por Irán en represalia a la agresión que sufrió Irán, ¿no? Por parte de Estados Unidos e Israel. Gracias, Salvador. Vamos con Adriana y nada más parecido. Vi otra mano levantada, pero no me. Y luego Dana Paula. Adelante, Adriana. Sí, pues yo creo que de las embajadas más atacadas es Israel y también Palestina cuando tenía una, claro. Y también Irán y Libia, porque toda esa zona es zona de conflictos. Entonces yo creo que esos son los países con embajadas más agredidas. Israel y Palestina. Ok.
Dana, Paola. Sí, bueno, yo concuerdo con mis compañeros y también puedo agregar que Reino Unido, bueno, así como Estados Unidos, Israel, México incluso, porque sí son puntos de tensión en los conflictos internacionales, ya sean por motivos políticos, ideológicos y por la seguridad. Entonces sí son blancos muy fáciles para, por así decirlo, para entrar en conflicto. Muy bien, pues bueno, o sea, no estamos tan errados. De hecho, yo no sé cuál es la embajada o qué país tiene las embajadas más agredidas. Tengo una idea, este, pero ciertamente, pues aquellos países que o son satanizados o, o son potencias y son potencias agresoras, pues pueden sufrir a su vez agresiones en sus embajadas. Em, Haciendo una búsqueda muy rápida, sin querer decir que la de Cuba sea la más agredida, pero puede ser de las más agredidas, sus embajadas en el mundo. Esta nota tomada de la prensa cubana, que dice: Seguridad del Estado cubano registra 581 agresiones contra representaciones de Cuba en el exterior. La sala de la CIA, dentro del memorial de la denuncia, revela a la vista de quienes la han visitado la cifra de 581 agresiones contra representaciones de Cuba en el exterior, según ha documentado el Centro de Investigaciones Históricas de la Seguridad del Estado. Esta nota es del 2020. Eh, yo no he ido a ese memorial, pero es una deuda que tengo y eso que yo visito con cierta regularidad. Cuba, tengo familia allá en Cuba, mi esposa es cubana y con cierta frecuencia visito Cuba, pero no me he dado el tiempo de ir a este memorial. Es una falla de mi parte, pero la sala de la CIA, CIA aquí se refiere a la Central de Inteligencia de los Estados Unidos, por sus siglas en inglés, y las agresiones documentadas por parte de Cuba, de las agresiones de esta agencia a Cuba. Entonces, pues 581 agresiones me suena un número muy, muy grande. Tal vez lo lanzo como hipótesis de que las agresiones de Estados Unidos a Cuba, particularmente a sus embajadas, pues puede ser las embajadas de Cuba las más agredidas en el mundo, ¿no? A manos de los Estados Unidos. Pero bueno, no conozco un estudio que nos haga salir de la duda, pero se puede plantear esa hipótesis, ¿no? Que son las embajadas de Cuba agredidas por los Estados Unidos, las más voluminosas, ¿no? Las que más han sufrido. Y aquí hay otras notas. Aquí pueden ver la portada del periódico La Jornada, en el que se informa sobre la agresión de Ecuador a nuestra embajada. El título que eligió La Jornada es Asalto y violación a la Embajada de México. Y ahí pueden ver una fotografía de las fuerzas de seguridad ecuatorianas, mm, pues ingresando indebidamente a la Embajada de México en Ecuador. Esa foto es muy ilustrativa de lo que no se debe hacer con una embajada. Quedan rotas las relaciones diplomáticas con Quito, anuncia la Secretaría de Relaciones Exteriores, y añade la nota, está muy pequeña la letra: hubo transgresión flagrante al derecho y la soberanía, dijo el presidente en ese momento, licenciado Andrés Manuel López Obrador. La Cancillería otorgó el resguardo a Jorge Glass, le negaron el salvoconducto. Resguardo a Jorge Glass, es decir, Jorge Glass, ecuatoriano, fue vicepresidente, pidió ser resguardado en la Embajada de México en Ecuador. La Embajada de México lo aceptó, tenemos tradición de dar asilo, estábamos en proceso de otorgar el asilo y México solicitó el salvoconducto al gobierno de Ecuador. ¿Qué es el salvoconducto? Es un permiso que da un estado para que pueda
moverse por territorio ecuatoriano sin ser molestado, o sea, con la garantía de no ser detenido, como no fue el caso de Jorge Lazo. Ordena al personal de la legación salir de ese país y anuncia acciones ante la Corte Internacional de Justicia y presentamos un recurso que ya comentamos la clase pasada. La irrupción sin aviso, la irrupción fue sin aviso, no existe precedente del allanamiento a una sede. Eh, y bueno, otra nota, en este caso de Cuba, ataque de la embajada cubana en Washington, odio, armas y una política incubadora del terror. Ahí se ve una imagen de la embajada de Cuba en Estados Unidos. Tal vez les suene extraño, pero sí tienen una embajada. Cuando se rompen las relaciones, pues se le llama oficina de intereses, pero desde Obama es una embajada. El estatus actual, bueno, debe haber todavía embajador de Cuba en Estados Unidos, aunque no hay un embajador nombrado por Trump de Estados Unidos en Cuba. El ataque contra la embajada cubana en Washington en la madrugada del pasado jueves es el corolario de un sistemático clima de agresión y amenazas promovido por el gobierno de los Estados Unidos contra nuestro país, dice la nota de Cuba Debate. Más de 30 disparos alevosos contra la representación diplomática realizados, según la policía local de la capital estadounidense en declaraciones a los medios, por un individuo llamado tal y tal, pudieran simplificarse a la acción de un alocado llanero solitario, entrecomillado llanero solitario, es decir, las famosas tesis para lavarse la cara al gobierno de Estados Unidos. Es un lobo solitario, un llanero solitario. ¿Quién mató a John F. K? JFK, JFK, JF Kennedy, pues un lobo solitario, ¿no? O sea, el Estado profundo estadounidense no tuvo nada que ver. Es decir, es dudosa pues ese argumento. Otra nota, una explosión cerca de la embajada de Estados Unidos en Bagdad. Esta nota es de hace unos días. Dice la nota, videos geolocalizados por CNN, pues seguramente conocen este medio informativo o desinformativo muchas veces, parece mostrar sistemas de defensa aérea interceptando un proyectil a unos 600 metros del recinto de la embajada estadounidense en Bagdad. Y por no dejar, en 1999, en la agresión de Estados Unidos y la OTAN a Yugoslavia, hoy Serbia, se agredió la embajada de China. O sea, Estados Unidos bombardeó la embajada de China en Belgrado. Y la nota que ven en la lámina dice, China y Serbia conmemoran a las víctimas del bombardeo estadounidense de 1999 en Belgrado. El 7 de mayo de 1999, dice la nota, Serbia y China conmemoraron el aniversario 24 del atentado contra la embajada china en Belgrado. Fue en 1999 cuando dos bombarderos furtivos B-2 estadounidenses lanzaron bombas de alta precisión sobre Belgrado, destruyendo la embajada y causando la muerte de 3 ciudadanos chinos, todos ellos periodistas. Ocurrió durante la campaña de bombardeos de la OTAN que duró 78 días en la entonces Yugoslavia, ahora Serbia y Montenegro. Dicho sea de paso, el argumento que dio Estados Unidos, inmediatamente Bill Clinton llamó al presidente de turno, eh, creo que era Jiang Zemin, si no me equivoco, o Hu Jintao, no recuerdo exactamente quién era el presidente, y Bill Clinton le llamó al presidente de China y dijo, disculpas, ¿no? Perdón, es que teníamos mal los mapas. Es un argumento similar al que están usando los Estados Unidos hoy en torno a la agresión a una escuela iraní, que murieron alrededor de 160 niñas estudiantes iraníes. Es que estaban mal los mapas. Otra nota, Rusia condena ataques contra misiones diplomáticas en Oriente Medio. Israel asesinó a 4 diplomáticos iraníes en Beirut, el Líbano pues, e hirió a personal diplomático ruso durante ataques contra Irán, en los cuales destruyó la casa rusa
institución humanitaria. Es decir, pues Israel está haciendo todo mal, o sea, está en pleno proceso de incumplimiento del derecho diplomático, agrediendo a un país como Irán, y no solo agrediendo a Irán, sino también eh, realizando asesinatos políticos, incluyendo asesinato de agentes diplomáticos iraníes. Se pueden establecer embajadas especiales para tratar asuntos determinados sin necesidad de que existan relaciones diplomáticas, por ejemplo, para acordar la paz. Eh, Mario Antonio estará por ahí. Sharon, Aquí está el profesor. pues un comentario, Sharon, a la pregunta de la lámina. Bueno, yo considero que sí se podría, porque se podrían agendar como estos grupos que se mandan a otros países para arreglar asuntos que tienen como, por ejemplo, desacuerdos. Entonces considero que sí se podrían, pero no serían como tal embajadas. Siento que es más como un grupo que va a otro país para, bueno, sí, para solucionar disputas que tienen como en concreto estos países. Ok, gracias. Entonces sí se puede. Nahum, ¿te arrepentiste o quieres agregar algo? A mí me gustaría preguntar si se le podría llamar embajada. A lo mejor sí, o sea, am, desde mi parecer yo creo que sí se podría, pero como tal, sí se le podría llamar embajada. Yo lo veo más como un punto cero, o más para tratar asuntos, pero no sé si se le puede llamar embajada. Es buena tu comentario, pregunta, observación. Pues podríamos llamarlas embajadas temporales. El nombre técnico que reciben es el de misiones especiales. Adelante, Shawnee. Y luego Dana Paola. Sí, yo digo que sí se podría, pero una cosa es que se pueda y otra cosa es que le hagan caso para que lleguen a acuerdos. Entonces, en mi punto de vista sí se puede, pero yo veo muy difícil que sigan, que le hagan caso, que sigan las instrucciones. Ok, es complejo, sí. Por ejemplo, vamos a suponer que Cuba y Estados Unidos no tienen relaciones diplomáticas. No obstante, podrían nombrar embajadores temporales. No sé si, bueno, mejor no los llamemos embajadores temporales. Podrían nombrar misiones especiales para acordar mm, cuestiones técnicas, no sé, de migración, porque pues está a 90 millas, ¿no? Cuba de los Estados Unidos. Pues sí, 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 sí podría. ¿Sería complicado? Sí, efectivamente, sería difícil. Gracias por sus participaciones. Continuando con la regulación internacional, además de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, hay dos convenciones más. La Convención sobre Misiones Especiales de 1969, es decir, 8 años después de firmada la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Y la otra convención es la Convención sobre Personas Internacionalmente Protegidas, que tiene un nombre más largo, de 1973. Un ejemplo de una misión especial, pues son las pláticas de paz. O sea, dos estados, eventualmente, cuando termine, porque va a terminar, no puede durar para siempre la agresión de Estados Unidos e Israel a Irán, independientemente de que Irán declaró que, bueno, lo vi en redes sociales, en Twitter, aunque es un casino, es un burdel ex, ¿no? La red social ex, antes Twitter. Este, Pienso que es válida esa información de que es más bien un análisis, ¿no? No es una noticia, es un análisis de expertos, perdón, que yo sigo. Este, Hay un experto francés, me olvidé el nombre de él en este momento,
Arnaut, eh, Arnaut, sugiere que Estados Unidos, vía Oman, que ya fungió como mediador entre Estados Unidos e Irán, me refiero a Oman, eso es un estado vecino de Irán, transmitió el mensaje de parte de Estados Unidos de que terminaría la agresión, Estados Unidos terminaría la agresión e Irán simple y sencillamente ignoró el mensaje, que pues Irán dice pues prácticamente como que le da lo mismo y que Irán va a continuar con la consecución de sus propios objetivos. Pero bueno, en algún momento tiene que haber este, negociaciones de paz, ¿no? Tal vez no como las esperaba Estados Unidos. Estados Unidos, ¿qué es lo que esperaban? Era una rendición incondicional después de matar al ayatolá, un levantamiento popular de los iraníes, pero lo único que ocurrió, y así lo demuestra la historia, si no consulten a John Mearsheimer o Mearsheimer, estadounidense, politólogo del realismo estadounidense. Nunca ha ocurrido un cambio de régimen matando a las autoridades. Pero bueno, en fin. mm, De hecho, el ejemplo entre Estados Unidos e Irán tal vez no sea el mejor porque, aunque hay una agresión de Estados Unidos a Irán, no rompieron relaciones diplomáticas, que yo sepa. O sea, sigue habiendo embajador y embajadora, tanto Irán en Estados Unidos como Estados Unidos en Irán. Pero vamos, supongamos que no la hay, que no hay relaciones diplomáticas, pues se podría nombrar una misión especial para las negociaciones de paz. La otra, la Convención de 1973 castiga delitos como el secuestro o asesinato de diplomáticos. Y como ya vimos, recientemente han sido asesinados agentes diplomáticos iraníes a manos de Israel. Pues sí se considera un delito. Aquí la dificultad es cómo hacer cumplir esta regulación a un Estado como Israel, que tiene armas nucleares y que está decidido a no cumplir con la normatividad internacional. Si hay un cambio de relación de fuerzas, parece que lo va a haber. No sé si yo soy ingenuo, si estoy mal informado o si realmente va a haber un cambio de correlación de fuerzas. El mundo no va a ser el mismo. Estamos presenciando en vivo prácticamente el final del orden de la posguerra de 1945. Eso está terminando en estos días. Pero bueno, puede ser que yo sea un ingenuo soñador, al estilo de John Lennon. Eh, Imagine all the people living life in peace, ¿no? Pero bueno, si es un sueño nada más, pues me gusta soñar eso, que va a haber un cambio de correlación de fuerzas. Bueno, vuelvo a la lámina. Aquí en la lámina pueden ver la Convención sobre Misiones Diplomáticas, perdón, especiales, misiones especiales. México es parte de esta convención. Se adoptó en Nueva York. Aquí eh, no se siguió la práctica de llamarle Convención de Nueva York. Por lo menos la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores no contiene esa práctica, como lo pueden ver en la lámina. Pero bueno, puede ser Convención de Nueva York sobre las misiones especiales de 1969. El tema es el derecho diplomático y consular y hay una nota eh, de México en relación a esta convención que dice lo siguiente. Contiene un protocolo facultativo sobre la solución obligatoria de las controversias que se originen por la interpretación o aplicación de la propia convención, adoptada el 8 de diciembre de 1969, que está en vigor desde el 21 de junio de 1985, pero del que México no es parte. Es decir, ¿qué significa esta nota? Es una declaración interpretativa. Bueno, no es una declaración interpretativa en realidad, es una nota propiamente, es un acto unilateral, es un aviso del Estado mexicano en el que deja constancia de que no es parte del protocolo adicional. O sea, México es parte de la Convención sobre Misiones Especiales, pero no es parte del protocolo adicional de esta convención. Y bueno, el trámite constitucional, lo pueden ver ahí, eh,
Entró en vigor el 21 internacional el 21 de junio de 1985 y también para México en la misma fecha, el 21 de junio de 1985. Esto implica que México este, participó en la negociación del contenido del texto de esta convención. No tiene la nota información sobre la firma de México, pero el hecho de que hayan entrado en vigor tanto internacionalmente como para México en la misma fecha me hace presumir que México eh, participó en la redacción es decir, sí, participó en las negociaciones de esta convención. Y bueno, aquí tienen esta lámina que tiene mucho contenido, no obstante creo que es válida porque es un resumen de esta convención. Se define misión especial, aquella misión temporal, por eso sugerí que podríamos hablar de embajadas temporales, pero el nombre técnico, el nombre correcto es misión temporal de carácter representativo del Estado, luego entonces sí se le podría llamar embajada especial o temporal, enviada por un Estado ante otro para su consentimiento, para tratar asuntos específicos, por ejemplo, acordar la paz o realizar un cometido determinado. Ejemplo, delegaciones enviadas específicamente para pláticas de paz. ¿Cuál es el contexto de adopción de esta convención sobre misiones especiales? Fue preparada por la Comisión de Derecho Internacional. Entonces tengo que retractarme. Me corrijo yo mismo lo que dije. Si esta convención fue redactada por la Comisión de Derecho Internacional y adoptada por la Asamblea General, luego entonces solo existen adherentes. No hay firmas, por eso no hay información de la firma de parte de México, porque se adhirió, es un estado adherente. Es un ejemplo de un tratado que solo tiene adhesiones y no tiene firmas. Que ya lo vimos en su momento en la unidad sobre derecho de los tratados. México la ratificó el 31 de enero de 1976. Nos tardamos un tiempo, unos 7 años en adherirnos a esta convención. El proceso de codificación fue liderado por el relator especial Milan Bartos, adaptando las reglas de inmunidad permanente a la diplomacia ad hoc moderna. Y esto de relator, ¿qué es un relator? Es parecido a un proyectista en el Poder Judicial mexicano, a un secretario de acuerdos, es parecido a ello. No es lo mismo, o sea, hay muchas diferencias, hay una gran distancia entre una figura y otra, pero es nada más para intentar ilustrar la figura del relator, es decir, es el que relata, mm, o se le podría llamar redactor, ¿no? O sea, el que dirige un equipo de redacción de una convención, en este caso la Convención sobre Misiones Especiales. ¿Cuál fue la estrategia jurídica convencional seguida por el relator especial Milán Bartos? Pues adaptar las reglas de la inmunidad que ya se regulan en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas eh, a la diplomacia ad hoc moderna. Ad hoc, seguramente han escuchado ese término, pues significa especial, ¿no? Diplomacia especial moderna. El objetivo de esta convención es complementar las normas del derecho diplomático y consular, codificadas en las convenciones de Viena de 1961 y 1963. Regula situaciones donde no se requiere la existencia previa de relaciones diplomáticas. Esta es la gran diferencia entre eh, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, porque regula cómo se nombran embajadores, cómo se aceptan embajadores, embajadoras. Y estas misiones especiales, la característica, además de ser temporal, especial temporal, es que no requiere
existencia previa de relaciones diplomáticas o consulares. También contempla privilegios e inmunidades, también es por consentimiento, tiene un protocolo facultativo y México está adherido a la convención, pero no al protocolo facultativo. Es decir, eh, comparte muchas de las características de las misiones diplomáticas. La misión especial es muy similar a la misión diplomática propiamente dicha. Luego entonces a la pregunta de si se les puede llamar embajadas, sí se les podría llamar embajadas, aunque el nombre técnico, bueno, embajadas temporales. Sin embargo, el nombre técnico es misión especial, misiones especiales. Esta es lámina resume la otra convención, la Convención sobre la Prevención y Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas, inclusive los agentes diplomáticos, de 1973, también de Nueva York. Ambas convenciones son de Nueva York, o sea, convenciones de Nueva York de 1969 y 1973. ¿Cuál es el origen de esta Convención de Nueva York de 1973? Fue adoptada también, lo mismo que la Convención sobre Misiones Especiales, por la Asamblea General de la ONU el 14 de diciembre de 1973, mediante la resolución 3166, 38 con número romano, ¿no? 38 número romano. Y entró en vigor el 20 de febrero de 1977. ¿Qué motivó la adopción de esta convención? Los incidentes graves como ataques físicos contra representantes diplomáticos, contra personas representantes diplomáticas que amenazaban las relaciones internacionales. Es decir, pues las agresiones a personal diplomático motivó la adopción de esta convención. Incluye a jefes de Estado, jefes de gobierno, ministros de Relaciones Exteriores y sus familias cuando están en el extranjero. Un ejemplo, eh, el secretario de Relaciones Exteriores mexicano que realice visita oficial a otro estado, por ejemplo, a la ONU en Nueva York, pues está protegido por esta convención. Un ministro de Relaciones Exteriores mm, de visita oficial al secretario general de la ONU, por ejemplo, que está en Nueva York. También protege a representantes de estados y funcionarios de organizaciones intergubernamentales con derecho a protección especial. Se consideran delitos contra el derecho internacional los ataques violentos contra la persona, la libertad, es decir, contra el secuestro, pues, o dignidad de estas figuras, así como ataques a sus locales oficiales, residencias particulares o medios de transporte. Este tema de la dignidad, pues, es no solo contra el secuestro, sino también contra la tortura. Ejemplo, el secuestro de un embajador es un delito, eh, mm, pues el secuestro en sí mismo es un delito, pero el secuestrar a un embajador es un delito específico, ¿no? Un atentado con explosivos contra una residencia diplomática, ya vimos el ejemplo de los impactos de bala que recibió la Embajada de Cuba en Estados Unidos, en Washington, en 2020, o la amenaza o amenazas directas contra la comitiva de un jefe de Estado. No es lo mismo, pero me hace recordar que Trump amenazó, digo, se la amenaza un día sí, otro también, pero amenazó eh, a la selección de fútbol iraní. Mejor no vengan al mundial porque no garantizamos su seguridad. O sea, los estaba amenazando, pues. Irán pidió a México sus buenos oficios para que pueda realizarse su participación en el mundial exclusivamente en México.
sin tener que acudir a territorio estadounidense. Lamentablemente, la FIFA respondió negativamente a Irán. No sé por qué, no me extraña, ¿no? Hay un principio que viene desde los romanos que dice pan y circo, el pueblo, pan y circo, para distraerlo. Y el circo de hoy, pues es el fútbol, ¿no? En gran medida. La FIFA tiene más selecciones asociadas que la propia ONU. O sea, hay más clubes, hay más selecciones nacionales que estados pertenecientes a, a la ONU. Es el circo romano de hoy, la FIFA. Digo, yo soy aficionado al fútbol, me gusta ver los juegos del Fútbol Club Barcelona, mm, pero pues no obstante, no dejo de ver el contexto político del fútbol. Salvador, adelante. Sí, y es como usted comenta, siempre la FIFA está relacionado con casos del Estado, por ejemplo, cuando la FIFA recién se estaba creando, inclusive llegó a fomentar las ideas fascistas de Benito Mussolini con tal de que el mundial fuera en esa sede. También, por ejemplo, en Argentina, en Chile, también me parece que hubo un enfrentamiento de la selección chilena con no me creo que selección, pero estaban viviendo el caso de Salvador Allende. Igual en Brasil 2014, el caso de todo lo que pasó con los robos que estaban pasando en todo Brasil. En Rusia 2018, que fue todo lo que se estuvo viviendo con la reelección de Vladimir Putin. Incluso se estaba diciendo que hubo corrupción en esas reelecciones. Y curiosamente, igual en 2018 fue el Mundial. En 2022, Qatar, que también es claro ejemplo de todo lo que pasó con la FIFA. Y bueno, 2026, que es lo que está pasando con Estados Unidos. Y es realmente que FIFA casi casi es un presagio de todo del mal que se vive casi cada 4 años. Vaya, se nota que te gusta el tema. Eh, yo nada más de acuerdo contigo, ¿no? Nada más agrego dos cosas. La visita de Messi a la Casa Blanca, que me partió el corazón, me tuvo que, me obligó a matizar, ¿no? Mi opinión sobre Messi, pues entre Messi y Maradona, esa visita de Messi a la Casa Blanca, o sea, Donald Trump, pues me hace convencerme del mejor de todos los tiempos es Maradona. Y en segundo lugar, a Rusia se le suspendió de las Olimpiadas. No sé si ya pueden regresar, pueden volver. Eh, cuando estamos bueno, no sé si se le suspendió del Mundial a Rusia en 2022. Y Israel y Estados Unidos que agredieron a Irán, antes a Venezuela, ni siquiera se discute, ¿no? Si se les va a suspender sus derechos para participar en el Mundial. Adelante, Salvador. Y de hecho, Rusia desde 2022 está vetado por la FIFA, que no puede participar en competencias oficiales por lo sucedido con Ucrania. Ah, vale. Bueno, Entonces no pues, participó en 2022 ni de este año 2026. ok, gracias por el dato. Entonces, pues la hipocresía desde mi perspectiva de la FIFA, ¿no? O sea, sí suspende a Rusia y no suspende a Israel y a Estados Unidos. Gracias, Salvador. De hecho, voy a dirigir, bueno, no se ha comunicado conmigo últimamente, pero voy a dirigir una tesis de licenciatura sobre ese tema, sobre el fútbol. Eh, bueno, estamos en la Convención de Nueva York de 1973. Pues estábamos hablando de los delitos tipificados por esta convención: secuestro del embajador, atentado con explosivos o amenazas directas.
¿Cuáles son las obligaciones de los estados? Los estados deben establecer su jurisdicción sobre estos delitos. O sea, el secuestro es un delito en todos los estados. Tal vez hay alguno que no contemple este delito, pero dudo mucho, ¿no? Que haya un estado que no contemple el delito de secuestro. Y tiene la obligación de cooperar para prevenirlos. O sea, los delitos, no solo los secuestros, los delitos que ya mencioné. Se rige por el principio de extraditar o juzgar. Eh, lo pueden ver ahí en la lámina. El Estado que detiene al presunto culpable debe extraditarlo o someterlo a proceso penal ante sus propias autoridades. Si un atacante huye a un tercer país, ese Estado debe elegir entre enviarlo al país que lo requiere o juzgarlo en sus propios tribunales nacionales. La competencia para juzgar corresponde al Estado donde se cometió el delito. Por ejemplo, el delito de balacear la Embajada de Cuba en Estados Unidos, pues juzgarlo le compete a Estados Unidos. Al estado de matrícula, perdón, sí, la competencia para juzgar corresponde al estado donde se cometió el delito y por otra parte al estado de matrícula de la aeronave o buque afectado o al estado de la nacionalidad del presunto culpable. Un ataque ocurrido dentro de una aeronave oficial matriculada en un estado específico otorga jurisdicción a dicho estado. La convención no afecta la aplicación de tratados de asilo vigentes entre las partes, pero aclara que las convenciones de asilo no pueden invocarse, contra estados que no sean parte en ellas. Es decir, si México, que es es parte de los tratados de asilo, sí puede invocar el asilo, es decir, puede haber, eh, ¿qué implica esto? Que un individuo a que México decida otorgarle asilo, que se le esté acusando de un delito tipificado en esta convención, pues México sí puede invocar la convención de asilo, pero un estado que no sea parte de esas convenciones no las pueden invocar. Solo los estados parte que sí pueden invocar las convenciones de asilo. A eso se refiere esta parte, que la Convención de Nueva York de 1973 no afecta la aplicación de tratados de asilo. Un estado no podría utilizar el asilo político como excusa para no extraditar a alguien que cometió un crimen común grave contra un diplomático si el Estado requirente no reconoce dicha institución. Y esto es un resumen de los relatos que hace José Luis Vallarta Marrón, embajador jubilado del Servicio Exterior Mexicano, profesor de la Facultad de Derecho. El- Estas son sus memorias, sin protocolo, se llama Sin Protocolo, Memorias y Peripecias de un oscuro diplomático de carrera. En algún momento, cuando tuve oportunidad, le pregunté por qué le tituló Oscuro Diplomático, ¿no? Eh, Dijo algo así como, pues que no es de los no es de los diplomáticos más conocidos, ¿no? Oscuro diplomático. Bueno, aquí ven algunos ejemplos. La misión diplomática en Nueva York, la misión de México en Nueva York, tuvo un atentado con bomba atribuido a terroristas cubanos exiliados inconformes con la política de México hacia Cuba, que siempre ha sido de solidaridad. Nunca hemos roto relaciones con Cuba, excepto con Fox. No hay país de América Latina que tenga la mayor cantidad de años de relaciones entre un país y otro como México y Cuba. Pues de hecho desde Cuba salió el barco de Hernán Cortés que llegó a Yucatán y bueno, luego lo que todos sabemos, ¿no? La conquista española de los aztecas, pues de México, ¿no? Lo que hoy llamamos México. ¿Qué fue lo que ocurrió? Una explosión a las 3 de la mañana que dañó la puerta metálica del edificio. Una amenaza con bomba también en la misión de México en Nueva York. Digo, por si quieren hacer su carrera diplomática para que quieren tener aventuras, pues apliquen, ¿no? Y sean parte de la misión de México en Nueva York. Es decir, Nueva York significa la ONU, la misión de México en la ONU.
De hecho, el actual consejero jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Pablo Arrocha, y hizo parte de su carrera diplomática, la hizo en la misión de México en la ONU, con Juan Ramón de la Fuente, actual canciller, y pues eso muestra por qué él es el consultor jurídico de la Cancillería. Bueno, amenaza de bomba, llamada telefónica anónima recibida mientras José Luis Vallarta Marrón estaba adscrito ahí. El embajador Cuevas Cancino, que publicó un texto muy, muy bueno que a mí me gusta, que es una biografía de novelada, pues es una novela de Hugo Grocio, el que mm, escribió el primer manual de Derecho Internacional Público. Bueno, el embajador Cuevas Cancino ordenó no evacuar para evitar burlas. La policía confirmó que era una falsa alarma. El embajador de España ante la ONU, Jaime de Piñez, en la época del franquismo, recibió una paliza fenomenal tras un altercado de tránsito con un camionero. Resultó en lesiones visibles del embajador español en la Embajada de España en la ONU y motivó la creación de convenciones para proteger a diplomáticos. Este hecho es de los que motivaron la adopción de esta convención de 1973. No solamente este hecho, ¿no? Pero hechos como este, mejor dicho, motivaron la adopción de la Convención de Nueva York de 1973. Amenaza con bomba al Consulado de México en Montreal, llamada advirtiendo una explosión en 15 minutos, coincidiendo con el aniversario del 2 de octubre. El embajador José Luis Vallarta Marrón ordenó la evacuación inmediata y revisó personalmente el edificio con la policía de Canadá, de Montreal, y se resultó ser una falsa alarma. Como pueden ver, sí puede entrar la policía en este caso es un consulado, a un consulado sí puede entrar la policía local a un consulado, siempre y cuando haya este un consentimiento del cónsul, en este caso José Luis Vallarta Marrón. Otro caso, Embajada de México en Varsovia, amenaza de bomba de la organización terrorista vasca ETA con la Embajada de España situada debajo de la oficina mexicana. José Luis Vallarta Marrón ordenó evacuar con premura dada la seriedad de ETA. Resultó ser una falsa alarma. Toma de rehenes de la Embajada de Estados Unidos en Irán. Turbas irrumpieron la embajada al inicio de la Revolución Islámica. De hecho, eso ocasionó una sentencia de la Corte Internacional de Justicia en contra de Irán, declarando responsable a Irán y ordenando medidas provisionales, bueno, declarándolo responsable a Irán y ordenando eh, a retrotraer los hechos a como se encontraba la embajada antes de la irrupción a la embajada de Estados Unidos en Irán. Fueron estudiantes los que ingresaron a la embajada de Estados Unidos en pleno triunfo de la Revolución Islámica de Irán, autodenominados estudiantes revolucionarios de Irán, y eh, motivados por la sospecha de que ahí se encontraba el Shah de Irán, que era pues el jefe de Estado derrocado por la Revolución Islámica. Es más larga esa historia y de hecho eh, se relaciona con México porque México le dio asilo al Shah de Irán a petición de los Estados Unidos. Eso está en otras memorias de un canciller, Emilio Rabasa, que fue mi profesor, y publicó sus memorias y ahí relata ese hecho. Este, la Asamblea General de la OEA en Brasilia, amenaza de bomba atribuida a grupos de ultraderecha por la presencia de la sandinista Nora Astorga. El canciller brasileño aceleró el cierre de la sesión por seguridad, aunque no se encontró artefacto alguno. ¿Cómo se designan personas embajadoras y cónsules en México? Voy a ir un poco más rápido.
Eh, pues está regulada la designación de embajadores y embajadoras en México por la Constitución, el artículo 89, fracciones 1, 2 y 10, perdón, 1, 3. Bueno, todos tienen que ver, ahí está en la lámina 1, artículo 89 de la Constitución, fracciones 1, 2, 3 y 10 tienen relación con eh, nombramiento de embajadores, ¿no? Y bueno, la persona titular del Ejecutivo tiene la facultad de dirigir la política exterior. Vamos a ver qué dice la Constitución. Artículo 89. Las facultades y obligaciones de la persona eh, titular de la presidencia son las siguientes. Fracción segunda, nombrar y remover libremente a los secretarios de Estado, remover a los embajadores, cónsules generales, etcétera. Lo que nos interesa, lo que está subrayado, se puede remover embajadores y cónsules. Fracción tercera, la persona titular de la presidencia tiene la facultad de nombrar con aprobación del Senado a los embajadores, cónsules generales y empleados superiores de Hacienda. Lo que nos interesa es los embajadores y cónsules. ¿Cómo se nombran entonces los embajadores y cónsules generales? Los propone el Ejecutivo al Senado para su aprobación. Y debe dirigir la política exterior la persona titular de la presidencia de la República, en este caso tenemos presidenta, yo lo digo con lenguaje inclusivo, con lenguaje de género, que no tiene la Constitución. Tiene la facultad de dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, la persona titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. Son los principios rectores de la política exterior mexicana. No era necesario incluirlos en la Constitución porque estamos obligados a sus principios a través del derecho internacional. No obstante, aunque fue una discusión en su momento si era correcto incluirlos o no, eh, pues se introdujeron en nuestra Constitución y tal vez le otorga mayor fuerza tener ese listado en esa fracción del artículo 89 de la Constitución. No obstante, la doctrina mexicana se ha pronunciado, o más bien ha criticado que se hayan incluido porque al enlistarlos puede ser que se te vayan algunos principios y puede dar la falsa idea, la idea errónea, la percepción errónea, falsa, de que que los principios que no estén mencionados en esa fracción décima del artículo 89 de la Constitución no sean obligatorios para México, cuando sí lo son. Por ejemplo, la igualdad soberana de los estados es un principio que no está eh, en esa fracción de ese artículo, pero es obligatorio, es un principio obligatorio para México. Las personas embajadoras y cónsules mexicanas se rigen por la ley burocrática, o sea, la ley eh, del Instituto Social, mm, se me olvidó el nombre, fíjense, pero bueno, la ley del ISSSTE, pues, la pregunta es si las embajadoras y cónsules se rigen por la ley del ISSSTE. Esto nos lleva a la regulación nacional. Tenemos una ley del Servicio Exterior Mexicano. Esta es la reglamentación nacional del derecho diplomático en México. La ley del Servicio Exterior Mexicano reglamenta las funciones, la organización, el ingreso y las obligaciones de los miembros del servicio exterior. El personal se rige por las ramas diplomático-consular y técnica administrativa. Y ahí pueden ver en la lámina eh,
este, una imagen, ¿no? De de la ley del Servicio Exterior Mexicano, que fue promulgada por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. Ese ya tiene algunos años, ¿no? A ver, data del 4 de enero de 1994. Y este es un resumen de la ley del Servicio Exterior Mexicano. Eh, bueno, también de la Constitución, pues aquí se alude al artículo 73 de la Constitución, que es el artículo que contiene las facultades que tiene el Congreso para emitir eh, determinadas leyes, en este caso la ley del Servicio Exterior Mexicano. No dice federal, pero bueno, es de carácter federal. El Congreso de la Unión tiene la facultad para expedir las leyes de organización del cuerpo diplomático y del cuerpo consular mexicano, artículo 73, fracción 20. En relación a los nombramientos de personal consular mexicano, es facultad de la persona presidente nombrar, con aprobación del Senado, a los embajadores y cónsules generales. Estos funcionarios entrarán en funciones el día de su nombramiento, pero dejarán el cargo si no son ratificados, es decir, si se les nombra hoy por la presidencia y no los ratifica el Senado, pues no pueden asumir el cargo. El Senado tiene la facultad exclusiva de ratificar los nombramientos que el Ejecutivo haga de embajadores, cónsules generales y empleados superiores del ramo de Relaciones Exteriores. Así se contempla en el artículo 76 constitucional, que contiene las facultades exclusivas del Senado. Y bueno, el régimen laboral, el personal del servicio exterior mexicano se rige por sus propias leyes, o sea, sí tiene su propia regulación laboral, separadas del régimen general de los trabajadores al servicio del Estado. Por ejemplo, los estipendios que recibe un embajador o embajadora, pues son superiores, por razones yo creo que obvias, por, para que puedan cumplir sus funciones en el país al que vayan a representar a México. O sea, por ejemplo, el embajador de México en Estados Unidos, pues requiere un estipendio superior a los contemplados por la ley del ISSSTE. Pienso que es obvio, ¿no? ¿Qué críticas se hacen al servicio exterior mexicano? Eh, la doctrina, si revisan los manuales del Derecho Internacional Mexicano, estas son algunas de las críticas que se hacen al servicio exterior mexicano. Voy a mencionar nada más eh, la que está subrayada: exceso de nombramientos políticos en las grandes capitales del mundo. A pesar de ser una facultad constitucional de la persona titular de la presidencia, lo que desplaza al personal de carrera y requiere una fiscalización más enérgica por parte del Senado. Esto lo dijo en su texto también embajador ya fallecido, Hermilo López Basols, que es descendiente, no sé, creo que el nieto de Narciso Basols, un abogado fundador de la Facultad de Economía de la UNAM, o uno de los fundadores. Eh, y es esta crítica, pues, aunque se hizo en 2014, se publicó en 2014, pues mantiene esta crítica, pueden verlo. mm, en- Tengo una amiga que lo ha hecho públicamente, ella es miembro del Servicio Exterior Mexicano, y a pesar de que se le ha recomendado que sea más prudente, pues ella se saltó al ruedo y ya ha hecho públicas sus críticas a este tipo de nombramientos. Lo pueden buscar, no voy a decir su nombre en este momento, en otro momento tal vez se los diga, pero lo pueden buscar en el periódico El Heraldo de México. De hecho, en el buscador pueden hacer el ejercicio, ¿no? Críticas al Servicio Exterior Mexicano, El Heraldo de México. Otra crítica es que la Ley del Servicio Exterior Mexicano de 1994 y su reglamento, el reglamento de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, no son modelos de técnica jurídica. Tienen notable falta de claridad y falta de precisión en sus textos.
Yo pienso que se hizo apresuradamente porque se, se aprobó a finales del sexenio de Salinas de Gortari, cuando ya estaba recién entrado en vigor el Tratado de Libre Comercio para América del Norte, Telecan, que entró en vigor el 1 de enero del 94 y esta ley es de diciembre del 94. ¿Cómo se ingresa al Servicio Exterior Mexicano? Si ustedes quieren ser embajador, embajadora, hacer carrera, ¿cómo podrían entrar al Servicio Exterior Mexicano? Eh, Leonardo estará por ahí. Luz Adriana. Sí, aquí estoy. Tú ya participaste, gracias Adriana. Eh, Jimena H. Mm, Profesor. Jimena, si tú quisieras entrar al Servicio Exterior Mexicano, ¿qué crees que tendrías que hacer? ¿Cómo podrías hacerlo? ¿Me habló, profesor? No lo escuché. Eh, Jimena, según yo estoy hablando con Jimena. Hay dos Jimenas. Ah, es que hay dos. Hay dos Jimenas. Bueno, pues Jimena H. Ok, gracias. Pues adelante, Jimena H. No pronuncio tu apellido Para para... entrar a profe, es que no estoy en mi casa, estoy en mi trabajo, entonces no agarra muy bien el internet. Ok. Bueno, alguien quiere decir algo sobre cómo se ingresa al Servicio Exterior Mexicano? Si ustedes quieren hacer carrera, ¿qué tendrían que hacer? Nadie. Bueno, Se podría adelante. empezar trabajando en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Bueno, no sé, a lo mejor podría ser una. O dedicándote a la investigación del derecho internacional también podría ser. Ok, sí, 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 sí a ambas cosas. Pero ¿cómo harías para entrar al Servicio Exterior Mexicano? A ver, vamos a dar la palabra a Sharon. Adelante, Sharon. Bueno, tengo entendido que es a través de exámenes, que tienes que hacer como un examen para ver si tienes las aptitudes y pues los conocimientos necesarios. Y creo que me parece que se hacen unas convocatorias en el diario oficial de la Federación. Había escuchado que se hacía una convocatoria, pero no estoy 100% segura, la verdad. No sé si es muy cierto eso o qué tan falso sea lo de la convocatoria. Sí, muy cierto, muy cierto. O sea, exámenes, efectivamente. Fernanda, ¿querías agregar algo o ya o te Bueno, retiro? era justo lo que iba a decir mi compañera. Perfecto. Pues sí, se hacen exámenes. Eh, Esta es la forma, aquí están los requisitos de acceso. O sea, la pregunta, ¿cómo puedo acceder al Servicio Exterior Mexicano? O sea, ingresar como miembro de carrera es por oposición, son exámenes de oposición. Esto es decir, es una competencia, pues, mediante concursos públicos, preferentemente anuales, organizados en etapas eliminatorias. La ley del Servicio Exterior Mexicano exige a la subcomisión de ingreso, porque hay una subcomisión que adopte metodologías que favorezcan la paridad de género durante todos los procesos de admisión. O sea, no se tiene que elegir solo y única exclusivamente a hombres. Tiene que haber paridad. Los requisitos, pues tienes que tener nacionalidad mexicana, no tener otra nacionalidad. Debes realizar exámenes médicos y psicológicos para que se demuestre que uno está sano, ¿no? Tanto física como psicológicamente. Me parece natural. mm, si existiese ese requisito para ejercer la presidencia en los Estados Unidos, creo que probablemente nos estaríamos ahorrando algunos problemitas, algunos problemillas, aunque los memes usan otra expresión, ¿no? En lugar de problemillas. Eh, Hay un examen de cultura general, se debe realizar un ensayo y hay una entrevista por parte de un sínodo.
Los seleccionados deben aprobar cursos especializados en el Instituto Matías Romero, máximo 6 meses, un periodo de experiencia práctica en la Secretaría, máximo 6 meses. Tienen que dominar el inglés, por ahí está el dominio del inglés y algún otro idioma de trabajo de la ONU. La subcomisión de ingreso verifica requisitos y califica exámenes. La comisión personal evalúa, la comisión de personal, perdón, evalúa el desempeño final para recomendar el nombramiento como agregado diplomático o administrativo. Y por excepción, personal temporal asimilado o de la Secretaría con 16 años de antigüedad puede ingresar a la carrera como consejero si aprueba los exámenes de oposición y existen plazas disponibles. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Pues si no hay preguntas, vamos a detener aquí la grabación y continuaremos la próxima clase.